que a los niños y a las niñas pues les ocurrieran muchas cosas, vieran, sintieran, percibieran como otras cosas muy lindas. En un momento la abuelita me dice, ¿sabes qué? Es que mi nieta me dice cosas muy raras. Ella me dice que ella viene de otro planeta y ella me dice que ella recuerda cuando tenía 10 años, pero mi nieta tiene 4. Y hay algo que tienen los niños y las niñas y es que siempre sienten que pueden comunicarse con todo. Vamos a salir a ver la luna y mi esposo sale, yo me voy a poner unos tenis y Martín se queda solo, ya tenía 6 años, y él dice, al momentico nos dice, entraron unos seres, entraron unas luces por la puerta, tenían forma de ángeles, no tenían pies. Cuando una niña en una de las historias, pues su abuelita trasciende, su abuelita muere y ella en la madrugada anterior sueña pues que la abuelita se sienta en su cama, que la abraza, que le dice mi amor, yo estoy muy bien, voy a estar muy bien, siempre los voy a cuidar y quiero que les digas a todos que yo estoy muy bien. ¿Qué hacer cuando llegan tus hijos o estos chicos pequeños llenos de preguntas o que llegan con afirmaciones de cosas que ven, que tú no estás viendo? Resulta que estas almas son enormemente grandes, aunque están empacadas en cuerpos pequeños. El día de hoy vamos a hablar de los niños y los dones, y nada mejor que Catalina Carmona, y quiero agradecerte por aceptar la invitación, que sé que es un tema que a muchas madres y a muchas personas les va a interesar el día de hoy. Clara, mil gracias, no, gracias por tu invitación y además es un tema que me toca profundamente también el alma, entonces pues me encanta esta invitación, muchísimas gracias. Quiero contarles un poquito y ojalá se vean como siempre este capítulo hasta el último momento, también para que descubran un poco qué hay detrás de esta maravillosa mujer, qué es todo lo que hace. Entonces recibí este regalo y lo comencé a leer, que es fácil de hacerlo, se llama Aquí están tus ojos. Cuentos de niños y niñas que ven más allá. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué bonito! Porque pues a mí me toca el alma, fui una niña de esas que vieron un poco más allá, que sigue viendo mucho más allá, conservamos ese niño por dentro. Y resulta que había muchas historias aquí. A mí me encantaría, digamos, entre todas esas historias que están en tu libro, que se encuentra a propósito en Amazon, algo que yo te dije que lo había separado y lo voy a leer para que ustedes, porque a partir de ahí podemos empezar a contar las historias. Se llama, Aquí están tus ojos. En este capítulo dice, mamá, Dios me está siguiendo. ¿Por qué dices eso, hijo? Respondió mamá con curiosidad. Porque hay una luz que me está tocando. En ese momento, mamá fue a ver qué ocurría. Martín estaba sentado en el piso, jugando feliz con sus carros. Ni siquiera volteó a verla. Mamá se devolvió a la cocina, cruzó una mirada de asombro con papá, quien alzó las cejas, aunque no dijo nada, así son a veces los papás. Pero al minuto, Martín apareció en la cocina y preguntó, ¿yo estoy en un sueño o estoy en la vida real? ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá. ¿Que si esto es un sueño o es la vida real?, insistió Martín. Esta es la vida real, hijo, dijo papá acercándose a la cocina. ¿Por qué haces esa pregunta? Y el pequeño, mirando a mamá, respondió, es que esta no es la vida real. Este es un sueño y estamos atrapados en él durante muchos días. La vida real la viven las personas que están arriba. Entonces venimos a hacer muchas cosas aquí para luego poder regresar. De todas las que leí, separé esta parte. Y lo más lindo es el por qué el cielo lleva a que yo me quede con esta historia. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata esta historia, que además es una historia real? Sí, Clara, bueno, muchísimas gracias. Es muy curioso porque precisamente retomas de todo el libro como esa partecita que fue la que inspiró la escritura del libro. Martín es mi hijo, digamos que hoy es ya un adolescente, pero en ese momento tenía 5 años y pues sucedió tal y como lo acabas de leer, ¿cierto? Una noche cualquiera, él llega, se acerca, hace esa pregunta,
digamos que es un niño que no estaba en ningún momento expuesto ni a videos, ni a información, ni a reuniones, ni a nada que diera indicios de que él pudiera decir algo como eso. Incluso ahorita, pues detrás de cámaras te estaba contando que Martín en esa época siempre recordó como que había una luz en su espalda, y él nombraba que era una luz amarilla, pero él nunca, ni siquiera al otro día, recordó las palabras que había dicho, esa pregunta que había hecho. Entonces, bueno, fue muy bonito. Digamos que así surge el libro. Más o menos 2 años después ocurrieron otros episodios, siguieron ocurriendo como otros episodios como familia con él. Así que más o menos a los 2 años yo decido que quiero como hablar un poco de ese tema. Y cuando comienzo a hablar como con otras mujeres, pues veo que es más común de lo que yo me imaginaba, que a los niños y a las niñas pues les ocurrieran muchas cosas, vieran, sintieran, percibieran como otras cosas muy lindas. Entonces, bueno, yo también cuento en el libro que en algún momento dudo si escribo, si no escribo, si digamos que invierto tiempo y energía en el libro. Y entonces, pues en ese momento yo le digo al universo, bueno, yo quiero una señal, yo quiero saber si escribo este libro o si no escribo el libro. Y esa misma tarde, pues a mí me gusta decir que llegó la señal de manera muy contundente, porque recuerdo que era una tarde de mayo, Día de Madres, fuimos donde mi abuela materna y de ahí bajo con Martín al parque. Y hay una niña que se queda mirándolo y se me acerca y me dice, es que él estudia en mi colegio. Entonces, bueno, la niña sigue jugando, yo me acerco a saludar pues como a la mamá y a la abuelita de la niña, la mamá se va a comprar un helado y comienzo a hablar con la abuelita sobre el colegio, sobre cositas como de la vida cotidiana, y en un momento la abuelita me dice, ¿sabes qué? Es que mi nieta me dice cosas muy raras. Ella me dice que ella viene de otro planeta, pero que ella no me puede decir de cuál planeta porque yo todavía no lo voy a entender. Y ella me dice que ella recuerda cuando tenía 10 años, pero mi nieta tiene 4. Entonces, pues obviamente yo no había hablado con la abuelita de lo que había pedido unas horas antes, ni del libro, ni de nada de eso. Pero pues evidentemente cuando esa abuelita me cuenta esa historia, que además es pues para mí muy impactante, también en mi corazón tengo la certeza de que debo escribir ese libro, y entonces pues inicio como formalmente a buscar otras historias, a buscar otras mamás, a recopilar algunas historias, a seleccionarlas y a transformarlas en cuentos para que fuera como más fácil su lectura, y así nace el libro. Resulta que cuando de algo se puede hablar, se convierte en algo más digerible también. Cuando pensamos que son historias aisladas o que yo soy la única persona o que esto me pasa solo a mí, pues cuesta mucho también sentir que esto es normal. Cuando estamos enfocados, digamos, en abrir la mente y en permitir que esto se normalice, ¿cierto? Que esto haga parte de la cotidianidad, de saber que no es nada aislado de la realidad, porque lo que decía aquí tu hijo es que esta no es la vida real, pero lo que vimos aquí también se convierte en realidad, en nuestra realidad inmediata. Entonces, digamos que es muy bonito hablarlo para que deje de ser tabú, sobre todo que cuando venimos de una estructura un poco más rígida, racional, estructurada, matemática, y justo llega una personita a hablarte de cosas y tú decías, es que mi hijo no tenía contacto con nada de la espiritualidad, o sea, no tenía de dónde sacarlo, y eso hace que la historia se vuelva mucho más válida y sobre todo que cobre como veracidad, porque uno dice, no, pues es que como nos escucha hablar, digamos, para mí con mi hija es como que, bueno, ella escucha eso todos los días, ella está acostumbrada a que yo, pues digamos, a veces canalizo enfrente de ella, pero digamos una persona que no, un niño que nunca ha estado confrontado con algo de este tipo, pues se convierte en algo extraño, así, o ¿de dónde sacó esto? O sea, ya empiezan los cuestionamientos, y ya tenerlo, digamos, como varias historias, creo que genera también mucha paz, porque ya uno se da cuenta que no es algo raro, o sea, que no es algo diferente, sino que es lo normal. Se dice que todos nacemos con esa capacidad, pero que la vamos perdiendo a través de los miedos, del juzgamiento, sobre todo del miedo ajeno, no del propio, porque generalmente para nosotros cuando nacemos con estos dones no genera tanto miedo como el miedo que le generamos a otros cuando lo expresamos.
Entonces, cuando tú ves ese temor en el otro o esa angustia de no pasa nada, tú dices, oh, entonces sí está pasando algo, esto es extraño. ¿Qué, digamos, puedes decir que aprendiste tú de esas historias o qué empezaste tú a hacer con tu hijo para encontrar calma y sentir que era normal? Ujú. Bueno, Clara, yo creo que esa es como la pregunta del millón, ¿cierto? O sea, cómo lo normalizamos, cómo no generamos temores, ¿sí? Alrededor, pues, de estos dones, ¿cierto? Y precisamente ahorita conversábamos también de que muchas personas, incluso tú me relatabas algo de tu historia, en donde muchos niños y niñas, yo diría que más en el pasado, ahorita un poco menos, pero seguramente todavía se da mucho, muchos niños y niñas cuando manifestaban ver cosas, tener dones, saber que iban a ocurrir cosas antes de que ocurrieran, pues muchas veces las familias buscaban, no sé, un sacerdote, buscaban psiquiatría, porque siempre era como asumido que esos dones, que detrás de esos dones quizás había un desorden mental, ¿sí? Creo que hoy en día pues estamos en un momento también como donde nos estamos abriendo, tanto la mente como el corazón, a comprender que si bien esto que podemos ver y tocar es nuestra realidad, pues es nuestra realidad para nuestro cuerpo y para nuestra mente, ¿sí? Pero creo que también estamos como tratando de avanzar en ese camino de reconocernos también como alma, como espíritu, ¿sí? Y reconocer entonces también que precisamente estamos danzando entre el mundo de lo visible y lo invisible. Entonces, bueno, finalmente depende mucho también de cuando un niño, una niña expresa ciertas cosas, pues en qué familia está. Pero independiente de en qué familia está, para mí siempre es como un aprendizaje. Siempre ese niño o esa niña viene como a mostrarnos algo más grande, algo más profundo, algo que simplemente él o ella pueden ver o pueden como percibir, ¿cierto? ¿Por qué? Y tú decías ahorita, bueno, en los primeros años o después perdemos un poco eso. Yo creo que tiene que ver precisamente que cuando somos niños, cuando somos niñas y sobre todo en las etapas más tempranas de la niñez, pues el corazón también está muy puro. O sea, la mente no está como llena de tanta información y esos corazones están abiertos a todo, ¿sí? Yo hace poco le decía a un grupo de mujeres, recordábamos juntas la frase de Jesús, sed como los niños, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo quisiera decir de ellos y de ellas será el reino de los cielos. Y entonces uno dice, bueno, pero el reino de los cielos, ¿qué es? Entonces, para mí el reino de los cielos es un lugar, pero dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos es también la posibilidad de yo decir, bueno, ¿cómo es un niño, cómo es una niña? ¿Cómo es ese niño o esa niña que hemos sido y que un poco lo hemos dejado perder al crecer, ¿cierto? Porque obviamente para unas cosas pues tenemos que crecer, pero un niño o una niña es una persona muy inocente, es una persona muy sabia, ¿cierto? No está llena de los conocimientos adultos, pero la sabiduría de los niños y de las niñas es impresionante. Y hay algo que tienen los niños y las niñas y es que siempre sienten que pueden comunicarse con todo. Y lo hacen, o sea, tú ves a un niño o una niña hablando con una gallinita, hablando con la luna, hablando con un avión que pasó, saludándolo, despidiéndose. Tanto es que cuando tú le dices a un niño o una niña, mira, no sé, hazle una carta al ratoncito, hazle una Pérez, haz esto, lo otro, el niño o la niña lo hace. ¿Por qué? Porque es que no se siente separado del mundo entero. Por el contrario, siente que simplemente puede comunicarse con todo y con todos. Entonces, también por eso creo que para un niño o una niña, muchas de estas cosas que para los adultos resultan extrañas, pues es normal, ¿sí? Porque si ve una señora, porque si ve una luz, porque si ve un hada, un duende, pues finalmente es que está en comunicación con el mundo. Entonces, por eso creo que parte de nuestro reto es mirar como ese amor y esa inocencia en los ojos y en las palabras de los niños y las niñas y decir, bueno, es que no es que yo le tenga que enseñar lo que sí es verdad o no, es que ellos nos están enseñando como con ese corazón tan puro esas otras percepciones que hemos olvidado, porque posiblemente, bueno, en ti muy evidente, porque creo que tú pues seguramente súper canal desde niña, pero yo también creo que muchos niños y niñas en la cotidianidad, muchos niños y niñas que hoy somos adultos, seguramente vivimos cosas que nos parecieron tan normales que posiblemente ni siquiera se las comentamos a nadie, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay como un asunto muy lindo de mirar a los niños y a las niñas con esa sabiduría y creo que somos
como las personas adultas las que de alguna manera nos vemos convocadas a cómo vuelvo yo a sentir que me puedo comunicar con el mundo multidimensional y con el mundo invisible de otras maneras. Imagínate que alguien que quiero mucho me decía, es que yo pensaba que esta era la realidad, o sea, que la realidad era esto, hasta que te conocí y a través de lo que me canalizaste me di cuenta de que tu realidad es muy diferente a la mía, que tu realidad es mucho más amplia de lo que yo desde mi estructura me podía imaginar y que yo desde esa forma tan sesgada como que siempre pensaba que tenía que ser así y cuando me di cuenta de que hay cosas que yo no puedo explicar, que yo no veo, pero eso no implica que otros no lo vean. Y te va a sorprender, pero super canal desde chiquita no. Imagínate que de chiquita yo sí veía, pero por eso te decía yo que ver a través del temor de un padre tratando de calmarte es como decir, mi madre también tiene miedo, esto es malo, yo no quiero. ¿Cierto? Entonces como que yo le decía a mi mamá muchas veces, ay, ¿cuántas veces viniste a rescatarte cuando yo te gritaba por mamá, mamá? Porque estaba viendo algo y como hay ese miedo innato, ese miedo instintivo a la oscuridad que lo tenemos todos, pues digamos que en alguien que ve es aún más potente porque pues en la oscuridad es cuando empiezas a ver, sobre todo en las noches cuando el sistema no tiene, digamos, distractores. Entonces digamos que en ese sentido ser pequeña y tener una realidad que para mí sí era real, pero para otros no, me hizo obligar a meterme en una realidad del resto, ¿sí? Entonces decir, eso que estás viendo no, entonces, y esto no, o sea, como a negar constantemente la esencia que había para no tener miedo, pero para no generar miedo y sobre todo porque llegó un momento en mi vida en que esto también generó burlas, ¿sí? Como decir, ajá, ya estás viendo cosas o usted es la que, ¿me entiendes? Como que cosas desagradables que para mí en ese momento era, pero si yo lo estoy viendo, o sea, ¿por qué alguien que no lo ve no puede comprender que para mí sí? Sí, porque yo no estaba diciendo mentiras y era difícil. Y aún hoy que tenemos esa gran apertura, hay personas que se resisten, siguen señalando, siguen juzgando. Te das mucho cuenta en redes cuando a veces hay comentarios y dices, otra persona que aún desde su religión, su creencia, todavía no puede asimilar que hay más de lo que puede aceptar. Pero entonces digamos que eso que dices tú de los niños es que ellos no tienen miedo al juzgamiento porque tan pequeños, digamos que empieza a los 4 años más o menos, ¿cierto? 4, 5, 6 años es como la etapa más intensa donde tú no sabes que algo puede ser malo, porque para ti todo es un juego, para ti todo es bueno y para ti todo es normal. Entonces, cuando ya empiezas a decir, no, eso no es así, ese no, o eso, digamos, empieza a crear ese encierre, como a lo mejor no lo digo, ¿sí? O no sé. Entonces, digamos que aprendimos como a hacer dormir ese tipo de experiencias para cuidarnos o porque nos adaptamos simplemente, no necesariamente por el miedo, sino que en una familia estructurada que es muy racional, pues el niño aprende a adaptarse a la razón, ¿cierto? Y deja un poco de lado eso como que le pierde el interés, así haya sido la esencia, que se puede recuperar obviamente, ¿sí? En estas cosas, pues digamos tú tuviste la experiencia con tu hijo y hablando de esto, ¿qué ha pasado desde esos 5 años hasta ahora que es adolescente? O sea, un niño que ve tan claramente, que obviamente pues no necesariamente va a recordar qué fue lo que vio, porque es como con las canalizaciones, yo digo, yo le hablo, acuérdese de lo que digo porque yo después borro cassette, ¿sí? Con mi hija me pasó igual, que me dio una información de otras vidas y después yo le fui a preguntar a mi hija, no, yo no tengo ni idea, pero me la dio claritica. ¿Qué ha pasado en ese tiempo con tu hijo? Bueno, mira, realmente después de ese episodio de los 5 años, hubo como, sobre todo, 2 episodios muy marcados, ¿cierto? Que en el libro, digamos, como también se relatan. Ese primer episodio sucedió en el día de equinoccio del 2017. Al año siguiente volvió a suceder un equinoccio, entonces cuando volvió a suceder como otro acontecimiento, entonces cuando fui a anotarlo, me di cuenta que era la misma fecha. Entonces yo dije, eso no... digamos que en el primer episodio yo no estaba como muy metida en muchos temas, entonces tampoco sabía, digamos, que tenía que ver un equinoccio. Entonces cuando vi que era la misma fecha y ya no me pareció coincidencia, pues ya luego investigando me di cuenta que, digamos, en todo el tema de los solsticios y los equinoccios, la energía cambia, ¿sí? Y hay como una energía entrando a la Tierra muy bonita. Entonces yo fui, digamos, como aprendiendo poco a poco a todo eso que estaba, pues, como sucediendo. Entonces, en ese segundo episodio hay un día en que vamos a salir a ver la luna y mi esposo sale, yo me voy a poner unos tenis y Martín se queda solo, ya tenía 6 años.
Y él dice, al momentico nos dice, entraron unos seres, entraron unas luces por la puerta. Tenían forma de ángeles, no tenían pies. Y luego le preguntamos más y él decía, no, pues entonces mi esposo le decía, pero ¿cómo así que ángeles? Y él decía, pues sí, papá, ¿cómo son los ángeles? Sin pies. Entraron llevando en sus manos unas coquitas doradas y plateadas. Entonces era tanta la exactitud que obviamente era un nuevo episodio que nos generaba como mayor certeza. Con Martín ahora, pues Martín va a cumplir 14 años, digamos que yo identifico que como que un último episodio así que fuera como muy evidente para él visualmente, le ocurrió como a los 11 años, que vio como una chispa de luz pasar como de una habitación a otro lugar de la casa. Pero digamos que Martín hoy pues es un joven común y corriente, practica deportes, es muy racional, pero digamos que parte como del aprendizaje mío como mamá, tanto en esa época como en estos años, es que precisamente, digamos, él está en sus búsquedas de adolescente, ¿sí? Y yo he seguido todos estos años en mi propia búsqueda personal, en mi propio viaje interior. Y ese viaje interior, una de las cosas que me ha llevado a comprender y a intentar poner en la práctica, porque no siempre es fácil, es que precisamente no hay que imponerle nada a nadie, ¿sí? Ni siquiera a tus hijos. O sea, yo pienso que no debes imponerle, cree en esto, enfócate en esto. Yo siempre decía desde esa época, a mí me gusta meditar, para mí ha sido muy importante la meditación en el proceso como de apertura también como de mi corazón. Y Martín simplemente nunca quiso meditar, y aún hoy que a veces le insistimos, él se hace el loco y no medita, ¿cierto? Pero yo pienso que el aprendizaje es que cada quien establece en su vida, digamos, como sus formas de comunicación con el mundo, ¿cierto? Entonces, creo que es diferente según las edades, ¿sí? Hay chicos, chicas que permanecen con esos dones, hay otras personas, se dice que también por nuestro campo mental, lo que tú decías ahora, pues se va cerrando, porque nuestra mente ya empieza a juzgar, esto es verdad, esto no es verdad, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. Pero a la final yo creo que como sociedad, como humanidad, viviendo cada almita su propio proceso, vuelvo y reitero, estamos como en ese camino de mirar que lo que se nos ha mostrado siempre como separado no está tan así, ¿sí? Y entonces pues que todo está sucediendo, que la energía se mueve de muchas maneras, que estamos experimentando muchas cosas, que hoy en día, a diferencia clara de hace quizás 10, 15, 20 años, hoy muchas personas quieren precisamente establecer como conexiones, ¿sí? Establecer conexiones, yo quiero saber de ángeles, yo quiero aprender a sanar, yo quiero aprender a comunicarme con los animales. Entonces, bueno, yo pienso que estamos en un momento de oportunidad grandísimo, pero que eso sea así y que nos vibre el corazón a muchas personas con ese deseo como de amplificar la frecuencia del corazón, no quiere decir que tengamos que forzar a otras personas a hacerlo. Entonces a veces con el compañero, con el esposo, con el hijo, con la mamá, a veces queremos como mostrarles cosas muy lindas a las que uno va accediendo a través de sus propios dones o canales, pero cada quien lo vive en el momento que lo tenga que vivir. Y también, como tú decías, ahorita detrás de cámaras hay muchos dones. O sea, el don no siempre es que yo canalizo, que yo puedo ver a las personas trascendidas, que yo veo ángeles, sino que, como tú decías, es que hay personas que tienen el don de manejar muy bien los números, hay personas que tienen el don con la música, hay personas que tienen el don a través de la pintura. Entonces, finalmente, nuestra experiencia en esta tierra es decir, cuál es mi don o cuáles son mis dones, y yo cómo vivo desde la autenticidad mi vida para sentir que estoy disfrutando de esos dones y ojalá poder vivir de ello, y si no puedo vivir de ello, pues por lo menos le doy un lugar en mi vida y hacemos pues de este mundo un espacio en donde nos sentimos orgullosos, orgullosas de esos dones. Entonces yo pienso que el camino es también hacia allá. Aquí estamos hablando de unos dones, pero al final cada almita dice, a mí qué me gusta, a mí qué me hace vibrar, a mí qué me conecta con la vida. Y bueno, y yo eso como le doy eso, un lugar en el mundo para ser también más felices, a pesar de que quizás nuestros dones no correspondan con algunas lógicas o mandatos sociales, pero si es lo que yo amo, si es lo que sé hacer, si es lo que me gusta, si es lo que me hace vibrar, pues aquí estoy para ofrecérselo al mundo.
Y no te desconectes hasta el último momento porque al final Cata nos va a revelar ese don que ella lleva ahí guardado, que le comparte a las personas y que no te vas a imaginar cuál es. Pero hablando de esto, Cata, es así, o sea, muchas veces es ese temor que se tiene a no ser aceptados y lo hablamos también. Tú sabes que en la pirámide de Maslow, uno de los puntos fundamentales es ser aceptado, o sea, que me quieran. Y ya por el hecho de sentirnos diferentes, ya crea una barrera, así, es que si yo funciono así de pronto tiene miedo de mí, o digamos personas que son clarividentes o premonitorias y que dicen cosas y dicen, no, es que quédese callada porque es que cada que usted dice pasa, entonces como que esto hace que tu don se encoja, muchas veces no desaparecen, simplemente se quedan estáticos o los callas, los escondes, pero digamos que es como un volcán, ¿sí? Cuando es que debe ser tu propósito de vida, esto jamás desaparece. Para mí en este caso fue de esta manera. Digamos que yo lo ignoré, me hice la loca, me hice las gafas verdes, o sea, hice lo que fuera para que esto no sucediera, pero entre más tiempo pasaba, más sucedía, más cosas pasaban y empezaba como el cuestionamiento de otros, ven, ¿y por qué dijiste eso? Y lo que hice yo, sí, yo dije eso, ve, y pasó, ay, yo no sabía. Entonces empieza uno como a tener también como miedo de uno mismo, y yo por qué dije eso, y dónde lo saqué, pero si yo no sé, y como yo porque lo sentí si ni siquiera pasó por la razón. Entonces digamos que en muchos chicos que viene siendo parte de esta otra realidad, pero que no venía siendo el propósito, pues digamos que se tiende como a relajar un poco y se convierte en una intuición quizás muy asertiva, quizás tu hijo dice, no, no me gusta acá, o esta persona no me gusta, pero digamos lo integran a su realidad como, no sé, si soy matemático o soy un constructor, un ingeniero, simplemente sé, esta persona no me gusta, esto acá, y ya, o sea, se convierte, y está perfecto, porque no todos vienen a cumplir un propósito ni a poner esto al servicio. Yo creo que el servicio más importante lo mencionaste tú, lo más importante cuando tienes un don es integrarlo, aceptarlo, no negarlo. ¿Sí? Es la forma en que los dones se expanden, en que como que se alimentan para ser más grandes y más potentes. Cuando un músico, por ejemplo, toca y sabe que su don es bien recibido y que esto que cantó a la gente le hizo erizar el aplauso, la retroalimentación hace que él se sienta más grande y la próxima vez se sienta con más seguridad a tocar su pieza, ¿no? Entonces digamos que cuando son esos dones extrasensoriales, cuando tú le puedes validar a esa persona que lo que está diciendo es cierto o que esto sí puede ser y lo hace sin miedo, para esa persona es como para el pianista, está bien, no me rechaza, está bien. Entonces es un mundo maravilloso y por eso quería como que lo habláramos, porque para los padres la misión más grande es que sepan que su hijo no tiene que abrir un consultorio, que no lo tiene que exponer enfrente de todos, que simplemente se trataba de aceptarlo, integrarlo, sí, ¿a quién viste? No, vi al abuelo. ¿Y qué te dijo el abuelo? Ay, qué rico, ¿qué te contó? Aprovechen esos canales mientras que están nítidos, porque no sabemos cuánto tiempo van a durar. Y si son del propósito, van a estar por siempre, como en mi caso, pero si simplemente era la etapa de lucidez, ¿cierto? Aprovechar ese momento. Y yo creo, Clara, que muchas veces los niños y las niñas y con esos dones, digamos que también aparecen en un hogar, ¿sí? O sus mensajes para darle paz, amor y tranquilidad a otras personas. Entonces hay varias historias en el libro donde de pronto los niños y las niñas transmitieron mensajes, ¿sí? De seres trascendidos de su familia, que se valieron de ellos para decirle, papá, es que el tío dice que él está súper bien, que no te preocupes y que te quiere mucho. ¿Sí? O cuando una niña, en una de las historias, pues su abuelita trasciende, su abuelita muere, y ella en la madrugada anterior sueña pues, que la abuelita se sienta en su cama, que la abraza, que le dice, mi amor, yo estoy muy bien, voy a estar muy bien, siempre los voy a cuidar y quiero que les digas a todos que yo estoy muy bien. Entonces, cuando la niña se levanta y baja al comedor de su casa, pues está su mamá, está su tía, están llorando y le dicen, Alejandra, tenemos que contarte algo, tu abuelita falleció. Y entonces la niña dice, ella está muy bien, yo hablé con ella, no fue un sueño porque nos abrazamos y fue de verdad, ¿sí? Entonces, muchas veces esas historias son también la manera como los guías, como el universo, como Dios Padre Madre, pues se vale también de muchas almitas para transmitir mensajes de amor.
y de certeza, ¿cierto? ¿Cuál certeza? Pues la certeza de que esta es la vida que vemos y tocamos, ¿sí? Pero que obviamente cuando trascendemos, pues como parte del mensaje, ¿cierto? Está la verdadera vida, o por lo menos la certeza en el corazón de que después de la vida pues hay más vida, ¿cierto? Y una vida en la que quizás nuestra conciencia es mucho mayor, ¿sí? Entonces es súper lindo cuando, yo siento que ese es un hilo conductor de varias historias, que a la final cuando uno escucha las frases o escucha el mensaje, siempre es como hablándole pues a la humanidad, a esa familia, a todas las personas que se lean estas historias u otras y diciéndoles, por favor, recuerda que es que este es un pedacito de lo que vemos, pero recuerda que tus seres queridos están bien, recuerda que estamos aprendiendo, recuerda que hay otras circunstancias, ¿sí? Muy lindas. Y hay una historia en particular que ahorita que te escuchaba, me parece que a veces suceden cosas en términos de protección, ¿sí? Entonces hay una historia que se llama El hombre azul y bueno, recuerdo, era un amiguito de Martín pues en esa época y el hombre azul pues es que una familia va en el carro, papá manejando el carro, mamá atrás cuidando a su bebé y al niño, ¿sí? al hermanito. Y en un momento el niño dice, ¿quién es el señor que está sentado al lado de mi papá? Al lado del papá pues no había nadie para ellos, ¿no? Pero esa mamá y ese papá ya sabían que su hijo a veces veía cosas o podía saber cosas que ellos no. Entonces ellos siempre procuraban como normalizarlo y decirle, entonces la mamá le dijo, él es un amigo de tu papá. Y el niño dijo, ¿cómo se llama el amigo? Entonces pues ella se inventó un nombre cualquiera y el niño dice, es que el amigo de mi papá le está diciendo que por favor baje la velocidad. Entonces en ese momento pues el papá cae en cuenta de que efectivamente va por carretera con sus hijos pequeños, va muy rápido, merma la velocidad y bueno, ya finalmente se bajan, toman un refresco, vuelven y se suben y cuando le preguntan él dice, bueno, la mamá le dice, ¿y cómo es el amigo del papá? Y entonces él dice algo como, es azul, tiene ojos muy grandes y al ratico dice, ya no está. Entonces a veces hay algunos episodios que intentan protegernos, advertirnos o mostrar situaciones que simplemente pensamos que van a suceder de una manera y suceden de otra. Entonces creo que a veces sí, como también ese canal de información para que podamos como cuidarnos y hacer las cosas de acuerdo también a cuando recibimos ciertos mensajes, que tenemos libre albedrío para escuchar y no escuchar, ¿cierto? Y a veces se cumple con esa ley de advertencia, o sea, ¿cómo más hago yo para expresar si sé que hay esa posibilidad de hacerlo? Porque no siempre está dentro de la ley el que alguien reciba la advertencia cuando debe suceder, pero que cuando sí, y me tocó con una amiga, que ella iba conduciendo, su padre ya había trascendido, y ella escuchó su nombre, Mónica, y ella reaccionó y del susto frenó porque escuché la voz de mi papá, y cuando ella frenó el carro, o sea, redujo la velocidad, justo me acordé de esto, cayó una roca enfrente del carro y ella dice, Dios mío, si yo no freno, dijo, Mónica, y ella frenó y dijo, si no, esta roca va a caer en mi carro, y era tan grande que habría acabado con la vida de todos los que estábamos ahí dentro. Entonces, imagínate que hablando de estas historias, como es tan lindo escuchar historias, para que aquí el que escucha alguna diga, ay, yo también escuché, para que este hecho de que lo que tú cuentas a mí me encanta, digo, yo, bueno, cada vez somos más los que sabemos que hay vida después de la vida y que si la integramos es más bonita. Imagínate que hay una familia que conocía yo en mi juventud más temprana. Y resulta que ahí en esa familia había nacido un niño. Era una familia también muy cuantiosa, eran muchas personas. Y resulta que el abuelo había trascendido hacía muchos años. Pero este nieto nuevo, pues nunca conoció al abuelo porque ya habían pasado muchos años. Y resulta que el abuelo fumaba tabaco, ¿no? Mientras que él vivió en cuerpo. Con el pasar del tiempo, en la casa se decía que de vez en cuando olía tabaco, pero que decían, debe ser el abuelo, pero como que nadie le ponía atención, ¿cierto? Huele a tabaco, que era algo que usualmente se hacía hace mucho tiempo. Pues resulta que el niño empezó, era muy pequeño y empezaba a jugar, y jugaba y hablaba solo, y jugaba y hablaba solo, y decía, mi amor, pero ¿con quién estás hablando? Y dice,
no, es que hay un señor aquí que siempre viene y juega conmigo. Y cuando él decía eso, olía a tabaco. Entonces decían, eso está como extraño. ¿Será que sí es el abuelo? Pero si él nunca lo conoció, o sea, es demasiado pequeño, tampoco nunca se lo mostramos. No, es que el señor juega y el niño le jugaba, le pasaba la pelota, le respondía, se moría de la risa. Y resulta que dijeron, vamos a ver si esto sí es verdad. Le pasaron fotos de toda la familia y dijeron, alguien de acá es el señor con el que juegas, y dijo, este. Y señaló a la abuela. Entonces toda la familia dijo, wow, o sea, tenía que venir este niño a verificarnos de esa manera tan palpable que sí hay una realidad. Le dijo, mi amor, es que es tu abuelo. O sea, tú no lo conoces, pero esta persona es tu abuelo. Entonces, como, imagínate cómo podemos integrar la vida después de la vida y la felicidad cuando ellos dicen, sí, es que sí estoy contigo, no estoy 24/7, no estoy pegada a ti todo el tiempo, pero pues en momentos especiales, en ocasiones bonitas o en momentos que correspondan, pues sí te visito, estoy a tu lado. Que uno tenga esta validación, yo creo que no tiene precio, y por eso siempre digo, aprovechen cuando esos niños pequeños, porque no puedo decir que son almas pequeñas porque son almas infinitamente grandes, solo que están empacadas en algo pequeño, pero que aprovechen y que no tengan miedo, que se traguen el miedo mientras que están ahí, y que controlen la emoción y que digan, sí, ¿quién es? ¿Y por qué? Sean curiosos, sed como los niños. Pregunte, un niño pregunta, un niño quiere saber, pero sobre todo un niño quiere ser aceptado, un niño no quiere ser rechazado, el niño siempre quiere que jueguen pelota con él, no entiende cuando no lo comprenden, y cuando lo sacan del círculo, ¿cierto? Haz lo mismo, porque cuando le dices no, pues lo estás excluyendo, y ese es el miedo, y por eso uno termina no haciéndolo. Sí, mira, Clara, que esa historia que tú cuentas además es muy particular porque es muy reiterativa, es decir, yo la he escuchado en distintos escenarios. Hay una historia en el libro que se llama Conocí a Lolo en el cielo, ¿sí? Y Lolo pues es su abuelo, pero que había trascendido muchos años antes, y el niño en una experiencia cercana a la muerte pues ve a su abuelo y después en fotos le muestran, ¿cierto? Y recuerdo también que una mujer que se leyó el libro luego me escribió y me dijo, Cata, es que mi hija sueña permanentemente con que está con su abuelo en un columpio, pero su abuelo ella no lo conoció, ¿sí? Trascendió hace mucho tiempo. Entonces es súper lindo porque, digamos, si uno explora en muchos testimonios, uno ve mucho la presencia de los abuelos y las abuelas acompañando a sus nietos, a sus nietas, a sus bisnietos, ¿sí? Generaciones después. Y para ellos, para esos chicos y chicas, es como un vínculo tan natural, tan alegre, tan feliz, ¿cierto? Yo creo que hemos especializado mucho como la muerte, ¿sí? Y obviamente pues nos cuesta mucho desde la mente humana aceptarla, pero yo creo que muchas de esas experiencias también nos llevan como a que tratemos de hacer de la muerte algo menos trágico, algo más natural, algo que hace parte como de esta danza cósmica, ¿cierto? De que nos vamos, pero de que volvemos a este planeta o de que volvemos a otro, de que escogemos muchas veces nuestras familias porque es el espacio, el lugar donde precisamente necesitamos evolucionar o vivir ciertas experiencias. Y ahí me acordé que hay una historia del libro, no me acuerdo en ese momento el título, pero pues esta mamá también era amiga mía y entonces me contó que cuando ella estaba en embarazo, ella quería muchísimo a su abuela, pero su abuela también había trascendido más o menos 10 años atrás. Y en una madrugada ella soñó que su abuelita estaba en una mecedora, muy tranquila, muy radiante, muy feliz. Y bueno, y entonces Alexandra le decía, abuela, qué rico verte, no te quiero dejar ir, te extraño mucho. Y la abuela le dice, no, yo sí me tengo que ir, pero quiero que sepas que yo siempre estoy con ustedes. Y diles a todos, entonces se acerca al vientre de su nieta, pues todo sucede en el sueño, se acerca al vientre de su nieta y le dice, lo acaricia y le dice, y diles a todos que voy a volver en el cuerpo de un hermoso niño llamado Samuel. Entonces cuando ella se despierta, le dice a su esposo, es un niño y sí se va a llamar Samuel, porque ella como que sentía que quería ese nombre, luego quería cambiar de nombre y en ese momento después se despierta y dice, es un niño y sí se va a llamar Samuel, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces, mira que en esa danza, ¿sí? En esa danza se dice también que muchas veces
nosotros y nosotras podemos ser nuestros propios ancestros reencarnados generaciones después, pues para seguir en el proceso de evolución y de aprendizaje de ese clan familiar. Entonces es muy lindo porque hay cosas que efectivamente nos causan mucho dolor, como la muerte, como la separación, pero creo que tenemos que entrenarnos y pedirle también, ¿sí?, a cada quien desde donde lo sienta y con quien se conecte, que podamos tener mayores comprensiones de lo que significa pues esta danza, quizás no para evitar el dolor, porque finalmente pues en la experiencia humana sufrimos con el apego, con los apegos, pero sí para recordar y reconocer que hay eternidad en esta experiencia del alma, ¿sí? Y que muere la forma, pero que en espíritu estamos todo el tiempo avanzando como hacia el regreso, como del hogar, ¿sí? Y que nuestra conexión con el hogar, como decíamos al principio, es una conexión que no tenemos que vivir cuando trascendamos, ¿sí?, sino que esa conexión con el hogar, que es lo que le pasa a muchos niños y niñas, está también en el corazón. Por eso el cielo es un lugar también en nuestro corazón. Así que si vemos la vida a veces con una mirada menos trágica, pues quizás nos es más fácil recordar que el cielo también está aquí y que podemos acceder a él, y lo que hacen los niños y las niñas es recordarnos todo el tiempo eso. Qué hermoso, nunca lo había visto de esa manera, pero, o sea, uno como que sí lo siente, pero lo acabas de expresar de una manera absolutamente poética. Y aquí está lo que dijo tu hijo, que con esto redondeamos. Es que esta no es la vida real, es un sueño y estamos atrapados en él durante muchos días. La vida real la viven las personas que están arriba. Entonces venimos a hacer muchas cosas aquí para luego poder regresar. O sea, quedaba clarísimo para Martín, en su corta edad de 5 añitos, donde todavía no sabía qué era la vida, que la verdad es que veníamos aquí a una experiencia relativamente corta para todo lo que nos espera en el lugar de donde sí somos y donde venimos. Así es. Cata, ahora sí revélanos, porque en este popurrí de dones, como que yo siempre digo, no, es que esto es hermoso porque uno tiene esto, el otro esto, el otro eso. Cada que hay una canalización, yo digo, todos somos diferentes, jamás espero lo mismo de una persona, ni siquiera siendo la misma siempre lo soy, porque dependo también de lo que hay, del entorno. Cuéntanos eso tan bonito que has venido desarrollando tú como un don que integras. Tan linda. Gracias, Clara. Pues mira, el libro yo lo publico en el 2020 y finalizando el 2020 pues nos cambiamos de municipio, y digamos que yo ahí comienzo a dedicar mucho tiempo también a la meditación, a mi propio viaje interior, mi hijo a crecer. Y en el 2021 también, digamos, como una mujer que me ha acompañado mucho, es angeóloga y me ha acompañado mucho como en este camino y en estas preguntas. Entonces, en un momento, pues los angelitos me dicen, reconócete como sacerdotisa. Era una palabra nueva para mí, pues no sabía como qué significaba, además es como una palabra que ha tenido muchas connotaciones. Pues la palabra sacerdote tiene muchas connotaciones, pero pues la palabra sacerdotisa tiene unas connotaciones muy diferentes. Entonces, bueno, en ese momento no sé de qué se trata. Entonces me dicen, reconócete como sacerdotisa, vas a hacer bodas espirituales, vas a hacer bautizos, vas a trabajar con mujeres, pero debes sanar tu relación con tus ancestras, debes de revisar cuál ha sido, digamos, la presencia del femenino en tu clan familiar, debes trabajar con tu útero. Bueno, entonces como que me anunciaron algo muy lindo, pero me dijeron, hay que trabajar. Y claro, entonces comienzan a activarse en mí, digamos, como ciertos miedos, pero también ese viaje es como reconocer también mis sombras. Y ahí inicia, digamos, como una historia nueva pues en mi camino. Y entonces en ese proceso de trabajarme mucho, de pedir mucha guía, de observarme muchísimo, de pedir, porque eso lo vengo haciendo hace muchos años, de pedirle también como al universo que mi corazón conozca un amor más grande. Yo lloro súper fácil. Tranquila, bienvenida. Entonces, digamos que para mí esa ha sido como una gran solicitud de estos últimos años. Porque yo creo que nuestro corazoncito, ¿sí? Digamos, también ha estado muy limitado por muchas cosas. Entonces yo siempre le pido al universo, yo quiero conocer
ese amor que trasciende las barreras mentales, las barreras humanas, ¿cierto? Ese amor que nos enseñó el Maestro Jesús, ese amor que nos han enseñado tantos seres, pues yo quiero conocerlo. Entonces, bueno, digamos que en ese camino y en esas peticiones hay un momento en que después de pasar mucho tiempo en la naturaleza, algún día yo siento en la naturaleza una presencia femenina, pues la veo con mi mirada interior, y esta mujer, que en ese momento yo siento que es la energía de María Magdalena, me dice: bendice las semillas y espárcelas al mundo. Entonces yo pues como que no sabía cómo se hacía eso, y además era la primera vez que yo sentía tan clara esa presencia. Entonces bueno, esa semana esperé a quedarme sola un día en la casa, compré unas semillas de girasol, y yo dije, bueno, no sé cómo se hace, estuve tentada a buscar en internet, y yo dije, no, no sé qué se hace, pero bueno, como fluya. Y en ese momento yo tomo las semillas, cierro los ojos, y cuando voy a comenzar a decir una bendición, pues lo que sucede es que comienzo a cantar en un lenguaje diferente. Comienzo a cantar en un lenguaje diferente, yo me sorprendo mucho, no me da miedo porque hay una expansión y un amor en mi corazón increíbles. Luego me grabo, luego comienzo a hablar también en ese lenguaje, y bueno, ya de ahí en adelante fue como un proceso de ir integrando lo que me estaba sucediendo, de comprenderlo, luego también a través de otras personas que me ayudaran a, pues, a comprender qué estaba pasando, y luego también pues a través de esa angióloga, pues los angelitos me dicen, esos mantras ponlos también pues al servicio como de las personas, canta en tus bodas, y permite, digamos, que la energía también un poco se descargue a través del canto de mantras. Entonces, bueno, hoy en día soy sacerdotisa, y yo relaciono el ser sacerdotisa con dos cosas. Primero, el sacerdocio femenino es también como un arquetipo, ¿sí? Es decir, la sacerdotisa es esa mujer sabia que todas las mujeres llevamos en nuestro interior. Entonces es esa mujer que va conectando con su sabiduría, con su intuición, que va, digamos, como sintiéndose conectada con la madre tierra, pero también con el cielo, con los misterios del amor, ¿sí? Entonces yo creo que todas las mujeres, y si así, digamos, lo intencionamos, pues lo que vamos haciendo en nuestro viaje interior es reconocer esa sacerdotisa que nos avisa, que nos habita. Y también, pues el sacerdocio femenino es también, digamos, como un rol público. Entonces, en este caso, tras vencer muchas barreras mías mentales, muchos miedos, mucho temor a ser juzgada, etcétera, pues decidí asumir ese rol público. Entonces hoy precisamente me nombro como Cata Sacerdotisa del Amor, y acompaño, bueno, además de otras cosas, pues acompaño ceremonias no religiosas. Entonces, imagínate lo importante de aprender a integrar, ¿ves? En este caso iba unida a tu propósito, había no solo que aceptarlo, ahí se dan cuenta de lo a veces complicado que esto humanamente es para quien posee estos dones, pero también quisiera que te lleves estos tips para los niños. Recuerda que cuando son muy pequeños los niños conectan mucho a través de la pintura, a través del moldeado. Cuando sientas que te coge o sea, el miedo te gana, dile, no, pero pinta, mi amor. Sí, que por lo menos estas cosas queden plasmadas y ojalá puedas guardarlas, o si ya sabe escribir, que pueda escribir, o le puedes comprar su diario. Mamá, es que todas las noches que sueño y las cosas pasan, entonces ponle su diario donde ponga fechas, horas, porque esto como validación va a ser importante, o por lo menos que haya como que esta cabecita, este corazoncito se desocupen de todo lo que le ocupa, y sobre todo que tú también puedas dar el espacio de validación y que luego digas, mira, sí, esto es esto, que a veces se entiende mucho más que cuando simplemente lo explican y la gente se contiene, ¿no? Gracias, Cata, por compartir. Sé que vienes de lejos justo para compartir con nosotros, y eso es un regalo inmenso. Ves que a través del propósito a veces llegamos a sentir ese amor que tanto buscabas, que a veces cuando yo lo explico, cuando me dicen, Clara, gracias, yo digo, no, gracias a ti, porque gracias al privilegio que tú me regalas, yo siento un amor inmenso, y tú lo acabas de validar de la misma manera. Y que cuando dicen, con todo el amor del mundo, es con todo el amor del mundo. Ese todo el amor del mundo sí se llega a sentir en las fibras cuando estamos conectados, no solo con la intención más pura, más hermosa, sino con el amor que no juzga y que empieza, digamos, a salir en ese momento a través de palabras poderosas que, para que no sean juzgadas, a veces no las entienden.
Esos son los mantras que vienen como a calibrar energías, a calibrar emociones, pero que no te conecten con la razón, simplemente con el sentir. Por eso los mantras son tan importantes. Recuérdanos tus redes sociales, por favor, y cómo te encuentran, el libro, todo, para que quien desee un acompañamiento contigo o una boda, un bautizo, ¿cómo te encontramos? Muchas gracias, Clara. Yo estoy en Instagram y en Facebook también como Cata.sacerdotisa del amor. Y el libro, digamos que se vendieron todas las copias físicas en su momento, pero hoy en día quien pueda leerlo lo puede encontrar en Amazon. Esa es como la manera de leer estas historias. Y hay algo, Clara, que quisiera como terminar también como con esos tips que diste, no solo para los niños y para las niñas, sino para todo en la vida y para esto que estamos viviendo hoy en día. Y es que recuerdo que alguna vez le escuché a alguien que decía, si no lo comprendes, no digas no creo en eso porque no lo comprendo, sino que si no lo comprendes, si alguna vez un niño o una niña te dice algo que te asusta y no lo comprendes, entonces pide comprensión para que tú ese mensaje no te aleje porque no lo entiendes mentalmente, sino porque quizás necesita precisamente de otras formas de comprender. Así que gracias, no, gracias a ti por esta invitación tan linda, porque sé y puedo sentir, aunque apenas nos conocimos hoy, que lo que haces lo haces con profundo amor. Entonces sé que también este espacio, estos mensajes que llegan, esto que compartimos, seguramente toca muchísimas almas, así que gracias por tu servicio. A ti, Cata. Y recuerda que así como Cata lo acaba de expresar, cada capítulo, cada compartir, no es solamente para nosotros, nos enriquece enormemente, pero todos los miércoles a las 7:30 de la noche hay un capítulo que activamos para ti. ¿Para qué? Para que la espiritualidad no sea tan complicada, para que esos procesos no sean tan difíciles y que esto que piensas que es para pocos se convierta para todos algo asequible. Así que recuerda activar la campanita, suscribirte al canal para que nunca te pierdas ninguno de esos encuentros que hacemos especialmente con mucho amor para ti.